Pues digamos que como hito, en el punto 1 del acuerdo se reconoce también la necesidad de gestionar un catastro multipropósito. Y el capítulo étnico de ese mismo acuerdo lo que representa es la necesidad de transversalizar el enfoque para los pueblos indígenas y en particular para los sujetos étnicos dentro de los mandatos que incluyen el acuerdo de paz. Adicional a eso, digamos que en garantía también al derecho de la consulta previa de los pueblos indígenas, nosotros protocolizamos una ruta metodológica de consulta. Esa ruta metodológica de consulta tiene como resultado dos instrumentos, precisamente el instrumento normativo que se expide, pero también reforzado en el mandato del artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo vigente, pues es la necesidad de establecer esos criterios especiales de operación catastral con los pueblos étnicos. Precisamente el artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de que sean operadores étnicos, es decir, desde el movimiento indígena y su institucionalidad, quienes se establezcan o se estatuyan como operadores en sus territorios formalizados. Y esto básicamente implica un ejercicio de transversalización de los procesos y procedimientos que están establecidos dentro de la gestión catastral en 4 elementos. En la identificación de las construcciones, en la identificación de las informalidades, en la identificación también de las territorialidades a través de las capas no parcelarias y en la salvaguarda de una gestión catastral que garantice también los equipos y los perfiles técnicos desde el movimiento indígena y desde sus organizaciones con asiento en distintos espacios. Pues realmente lo que nosotros buscamos también en el marco de la consulta es cómo logramos no cambiar los procesos y procedimientos, sino adecuarlos conforme a las reivindicaciones que tienen los pueblos y el movimiento indígena. En ese sentido, en el procedimiento de diálogo intercultural que está establecido en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hay una suerte de interlocuciones. En el marco de esas interlocuciones lo que se establece es el diálogo en particular con los pueblos. Para el caso de las capas no parcelarias, lo que establecemos es, en el marco de la interlocución 2, vamos a tener un diálogo con las organizaciones y vamos a tener un diálogo con las autoridades y comunidades de los territorios específicos que sean sujeto de acciones de operación catastral y allí identificaremos, conforme al ámbito territorial del decreto que fue ya expedido, cuáles son esas territorialidades que son de especial importancia para esas autoridades en concreto. Ahí hay un tema importante y es, digamos que nosotros en el decreto que concertamos y que ya está expedido, tenemos un ámbito territorial o un ámbito que reconoce territorios y territorialidades. Ese ámbito ya ha sido reconocido por el Estado, es decir, no solo en el marco del convenio 169 de la OIT, sino que existen instrumentos jurídicos vigentes que nutren y que soportan la existencia de cada uno de esos ámbitos, digamos, de cada una de esas territoriales establecidas en el ámbito de aplicación. Lo que es aquí relevante es que es fundamental para los pueblos identificar y que se va a depositar dentro de sus sistemas de información geográfico. A modo de ejemplo, los territorios ancestrales, porque son una reivindicación histórica del movimiento indígena. La respuesta deviene del mandato del artículo 45. El artículo 45 los habilita para que nosotros generemos los instrumentos para que siempre que cumplan con los requisitos de idoneidad puedan operar dentro de sus territorios étnicos formalizados. Fuera de sus territorios étnicos formalizados, como lo establece el instrumento expedido, habrá una operación intercultural. Pues como lo indicábamos en garantía del derecho de consulta, el primer ejercicio que se hace es concertar una ruta metodológica en 2020. Esa ruta metodológica se establece y se concerta entre los sectores, digamos, con competencias en la política pública de catastro y las autoridades de la Mesa Permanente de Concertación y establece las etapas de la consulta. Entonces, en este marco lo que teníamos es un primer ejercicio de concertación técnica con la propuesta del instrumento normativo que también surge como proceso de interlocución interna entre las distintas dependencias del instituto y los distintos sectores y adicional a ello la concertación del instrumento operativo. Digamos que esto pasó por varias etapas porque los procesos de consulta pues requieren también un diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno indígena que no necesariamente tiene que surtirse en tiempos tan cortos. Tuvimos una primera protocolización que fue del ámbito territorial precisamente del decreto y con posterioridad esto se refuerza con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo en 2023. Después de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo logramos concertar la resolución 338 del 2023, que es la resolución transitoria que nos permite hacer acuerdos interculturales con los pueblos conforme a sus territorialidades y también mandata, digamos, la posibilidad de la necesidad de esperar la expedición del instrumento para poder iniciar la operación dentro de territorios étnicos formalizados. Ahora, de territorios técnicos formalizados. Así es, digamos, el decreto, y esto tiene que ser categórico y también en la comunicación que hagamos nosotros,
el decreto aplica la operación o el ejercicio de los operadores étnicos indígenas aplica exclusivamente en territorios étnicos formalizados, es decir, aquellos territorios que cuentan con acto administrativo de constitución o ampliación por parte del Consejo Directivo de la Autoridad de Tierras. Que estamos desconociendo la naturaleza del catastro como primer ejercicio, porque el catastro no reconoce derechos. Nosotros lo que hacemos es una fotografía predial del elemento físico, jurídico y económico de los predios. Un resguardo es un predio, si hablamos en ese ejercicio. Eso como un primer elemento. Y segundo, que estamos potenciando algo que es una reivindicación de los pueblos dentro de los territorios que ya han sido formalizados por la Autoridad de Tierras. Solo